Y demás, y bueno, obviamente también agradecerle a todos los que están acá presentes en la charla. Creo que el presentarse acá también está bastante bueno porque no solamente digamos, ¿no? Entonces siempre solemos llevarnos algo bastante positivo de estos encuentros. No solamente, digamos, el encontrarnos por un propósito, sino también nos damos cuenta de que tratan de cuidarnos desde afuera y darnos como este pequeño resguardo, que está bastante bueno también entender que, bueno, que tenemos el privilegio de que ocurra, ¿no? Ahí voy a compartir pantalla, avísenme, por favor, si está viendo. Sí, perfecto. Sí, perfecto, buenísimo, me quedo tranquilo entonces. Y quiero empezar, no lo tenía planificado, pero me dieron justo la idea de recién de empezar con esta charla. Empezar con este punto de ¿por qué creen ustedes que nos cuesta salir de la zona de confort? ¿O por qué creen ustedes que nos cuesta romper con quizás no lo que estamos, a lo que estamos acostumbrados? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien se le ocurre algo? Por desconocimiento de lo que vendrá. Desconocimiento es una. Sí, es uno de los motivos. Conformismo. Uf, hermoso. Sí, 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 me sirve eso. Por seguridad, en tu zona de confort estás como seguro, no sé. Sí, 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 sí. ¿Algo más? Son tres bastante grosas y Son, suficientes, son ¿viste? tres grosas, ¿eh? Sí, me gustaron. Están buenas, pero fíjense cómo el conformismo, digamos, son más bien como sociales incluso, ¿no? Si bien son personales, son también para con algo que se espera, ¿no? Yo me conformo con algo porque creo que está bien para mí respecto a un estándar. Fíjense que obviamente, si bien somos seres sociales y eso lógicamente va a impactar, la zona de confort es algo a lo que a todos nos cuesta mucho salir por un motivo incluso mucho más basal todavía, que es un motivo neurobiológico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir un motivo neurobiológico? Quiere decir que eh, básicamente por la configuración que tenemos nosotros en nuestro cerebro, se dan las cosas de cierta manera, ¿sí? Por ejemplo, la reacción del estrés es una reacción psicofisiológica, ¿sí? Porque es una cuestión que nos afecta psicológicamente, pero que también está relacionado con una cuestión de fisiología de nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Qué tiene que ver esta cuestión neurobiológica en la zona de confort? Tiene que ver con que adaptativamente, ¿sí? Nuestro cuerpo para poder adaptarse e ir creciendo, digamos, entre los millones de años que venimos creciendo, tenía que resguardarse y economizar muy bien su energía, ¿sí? Entonces, el hombre de las cavernas, para que se den una idea, poco que hacía todo el tiempo lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso lo que le permitía justamente era economizar su energía para poder seguir desarrollando, para poder que siga creciendo el cerebro, para poder seguir desarrollando nuevas funciones corporales y demás. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Que el cuerpo, hay muchos papers de los últimos 20 años que han demostrado esto, que el cuerpo a lo largo de los años lo que busca hacer es justamente seguir economizando energía para poder seguir evolucionando. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy cómodo, si yo me siento bien, si yo estoy en un trabajo, si yo estoy en un club deportivo, si yo hago una actividad y de la nada quiero empezar a hacer algo nuevo, o me están pidiendo que cambie mis hábitos deportivos, me están pidiendo que salga a caminar todos los días, me están diciendo que salga a correr, o yo mismo me quiero poner como metas que rompan mucho con a lo que estoy acostumbrado, que tenga miedo de perder el trabajo, tenga miedo de un cambio laboral, ¿sí? Esto quiere decir que algo a lo que yo estaba acostumbrado y para lo cual se crearon un montón de circuitos neuronales que son los que conectan la información y nos dicen, bueno, listo, estás acostumbrado a hacer esto y esto ya lo hiciste, sabes cómo hacerlo, estás confiado, conoces a la gente, sabes dónde estás en tu zona de confort, ¿sí? Entonces ya está toda la estructura cognitiva, ya está estructurada justamente para eso. Pero si vos querés empezar a hacer algo nuevo, lo más normal es que neurobiológicamente tengamos una resistencia. ¿Por qué? Porque no queremos crear canales nuevos, porque eso implica gastar energía. Entonces hay una resistencia neurobiológica incluso que nosotros tenemos que sobrepasar con la motivación, con la disciplina, ¿sí? Para poder romper con esos hábitos y poder salir de nuestra zona de confort y crear justamente nuevos hábitos saludables, nuevos hábitos, cambiar de trabajo, querer estudiar algo nuevo, ¿sí? Querer justamente tener propuestas nuevas. Esto me parece súper interesante para que sepamos que hay un motivo por el cual nos cuesta salir de esa zona de confort, ¿sí? Que es, por ejemplo, quizás en la que, o por lo menos quizás hablado acá de un plano personal, me ha costado mucho salir de un primer trabajo en el que estuve mucho tiempo,
¿sí? Entonces, entender que ya de movida hay una razón neurobiológica, me parece que está muy piola para entender que justamente a través de la motivación, de la disciplina, de la planificación, tenemos que lograr justamente nosotros dar como ese primer puntapié inicial para poder crear estos nuevos canales neurológicos para poder, eh, bueno, salir y arrancar con cuestiones nuevas, ¿sí? Pero ahora vuelvo a lo que era la planificación de la charla, que, bueno, un poco para que ustedes también tengan en mente de qué vamos a estar charlando. La idea justamente era tratar de entender un poco cómo se relaciona el estrés con estas cuestiones de incertidumbre, ¿sí? Entonces vamos a empezar hablando un poco de la salud emocional, del estrés, qué tiene que ver el estrés con las emociones, para tener un primer acercamiento. ¿Qué pasa con este sistema estresor? ¿Qué es lo que nos modifica? ¿Cómo me siento yo con respecto a eso? Pero principalmente lo que más me quiero enfocar es en darle herramientas a ustedes para que puedan eh, evaluarse, entender cómo se relacionan ustedes con el estrés, cómo los modifica a ustedes el estrés particularmente, y más importante que todo, entender qué puedo hacer yo para disminuir ese, y acá aparece como digamos este primer concepto, el estrés negativo, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes que hablo del estrés negativo? Porque hay Porque un estrés que es general- positivo, ¿no? Perdón. Sí, exactamente, muy bien. Ese es el primer acercamiento. Sí, alguien más quería decir algo. El negativo trae consecuencias fisiológicas, obviamente. Por No eso te le decimos creas. negativo. Si no, no le diríamos negativo. Tenés un muy buen punto, por un lado, pero sí, el positivo también trae consecuencias, que pasa, tenemos como la palabra consecuencia como ya si fuera la consecuencia de algo negativo, ¿no? La consecuencia también obviamente puede ser positiva, ¿no? Una buena inversión tiene como consecuencia un aumento del capital propio. Entonces, entender que las consecuencias en el estrés positivo pueden ser también consecuencias a nivel fisiológicas positivas. Pero sí, es cierto lo que decís, que tiene consecuencias, quizás ahí sí lo decía vos con un énfasis más negativo, tiene consecuencias negativas en el sistema a nivel corporal, cognitivo y demás. ¿Sí? ¿Cómo creen ustedes que se genera el estrés? ¿Qué saben? Cuéntenme un poco también, así, nada, también los conozco a ustedes y les doy un poco la palabra. Hay que ver si en general tenemos bien en claro, porque yo te hice ese comentario porque creo que en conjunto definimos en la propia palabra estrés como que es algo malo. La Sí, palabra totalmente. estrés es malo. Vos creo que con tu pregunta estás viendo a ver si tenemos en claro eso o debatirlo. Quizás no es malo tener estrés. Porque yo te diría, en realidad, si el estrés no es malo es porque no es estrés. Pero entonces es lo que hacemos con nuestro organismo para confrontar los estímulos externos. Nos ponemos en situación de estrés. Y me Esa es parece la respuesta, excelente, esa es la respuesta que yo te daría. El me cuerpo parece perfecto. deja de hacer lo que hace normalmente ante estímulos normales del medio ambiente. Cuando esos estímulos ya pasan a ser de otro calibre, el cuerpo se estresa para poder responder. Esa sería, creo que Ok, hasta una definición biológica. Y hasta ahí ok. llego. Me gustó mucho. ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿Te referís a aquello que nos permite sobrevivir o algo Muy que bueno. sería positivo? Ese sería el estrés positivo. Sí, empecemos hablando de un estrés, ¿sí? A mí me gustaría empezar directamente por ahí. Me parece que está buena la distinción entre estrés positivo, que es el eustrés, y el estrés negativo. Eh, y me parece muy interesante cómo apareció el concepto este de que cuando las cosas se ponen un poco más picantes, por así decirlo, es ahí cuando el cuerpo se estresa, ¿no? Y está bueno entender que el estrés, el cuerpo se estresa, por ejemplo, para poder levantarnos de la cama a la mañana. ¿Por qué? Porque si el cuerpo no se estresase, nosotros estaríamos todo el tiempo constantemente acostados, postrados, ¿sí? El cuerpo necesita del estrés para poder movilizarse. ¿Por qué? Porque necesita justamente de que los músculos entren en acción, de que se estresen justamente para que funcionen, para poder caminar, ¿sí? Cuando uno va al gimnasio y levanta una pesa con el brazo, está estresando el músculo justamente, ¿sí? Entonces, el estrés es todo aquello que lleva a que el cuerpo básicamente sea funcional. Después tenemos la perspectiva adaptativa, que ahí sí entiende el estrés, como esto que aparece frente, y acá les hago la próxima pregunta,
Si ustedes creen que el estrés aparece solamente frente a un estímulo real, como antes quizás más ocurría, por ejemplo, que aparezca un león y yo que el cuerpo se estrese para poder correr más rápido, para poder escaparme, para poder enfrentarlo, o si creen que también aparece frente a situaciones más bien del tinte imaginario, digamos. Sí, yo diría que el estrés normal, no sé, una persona tiene dos opciones. O si te viene un león, vos tenés la opción de o luchás o te vas. Y si aparece un estrés imaginario, como por ejemplo, no sé, que te caen un montón de tareas y no las puedes terminar, y bueno, ahí tenés un estrés imaginario del cual no podés huir y tampoco podés luchar tan fácilmente. Está ahí, pero en realidad no es que vos podés hacerlo desaparecer. Exactamente, sí, está muy bueno. Entonces fíjense cómo progresivamente a lo largo del tiempo, los estímulos en un primer momento, hace muchos, muchos, muchos años, eran solamente reales, porque eran amenazas físicas a la vida y por ende más del tinte de la supervivencia, digamos, y cómo hoy en día el estrés tiene tan mala prensa que de hecho los invito a hacer el ejercicio de googlear estrés, ir a imágenes y van a ver que literalmente son todos cursos para reducir el estrés en vez de para convivir con el estrés, ¿sí? Porque se ve como algo completamente negativo. Em, y cómo hoy en día estamos justamente frente a esta noción del estrés que es lógica, ¿sí? ¿Por qué? Porque cruzamos la calle y ya nos estresamos porque tenemos que mirar para 500 lados porque quizás viene una moto que no miró y no llevó puesto, un auto, lo que fuere, o simplemente por el hecho de la inseguridad o la inestabilidad económica o lo que fuere, ¿sí? Entonces, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho dar, que de hecho es bastante conocido, si lo conocen, buenísimo, y si no, se lo llevan, que también está muy bueno, que es, fíjense, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si yo, no sé si están viendo la cámara, pero qué pasa si yo levanto este vaso de agua y lo sostengo un ratito? ¿Me va a pesar? ¿No me va a pesar? ¿Sí? Lo más probable es que no me pese para nada. Lo más probable es que yo lo pueda mantener así un rato largo y no voy a tener ninguna molestia a nivel corporal. ¿Sí? Ahora, cuando pasaron 20 minutos y el brazo me empezó a molestar un toque. Sí, quizás no tanto, pero digo, bueno, estaría bueno apoyarlo el vaso. ¿Sí? Imagínense si pasan 2 horas y el brazo sigue estresado. Imagínense si pasan un día, 2 días, ¿sí? Se va a empezar a calambrar el brazo, voy a empezar a tener problemas en las articulaciones, voy a sentir que se me está cayendo el brazo, ¿sí? Entonces, el estrés adaptativamente fue algo que nos sirvió mucho, como ya vengo mencionando, para poder sobrevivir. Ahora bien, ¿qué pasa cuando estamos literalmente todo el día estresados? ¿Sí? Empiezan a aparecer consecuencias del tinte físico, empiezan a aparecer consecuencias del tinte cognitivo, estamos agotados, ¿sí? Ahora vamos a ir un poco más hacia ese lado, ¿sí? Entonces, acá paso un toque la diapo, justamente tratar de entender como esta cuestión de hacia dónde vamos, ¿no? Y cómo si la incertidumbre tiene que ver con el estrés. Ya hablamos un poco de cómo es que se genera, de por qué es que se genera, ¿sí? No hablamos de la parte más nerviosa porque, o fisiológica porque tampoco quiero que se queden con eso. Después, si les interesa, me preguntan al final y lo aclaramos un poco más. Hablamos si se genera solo por situaciones reales o también imaginarias, ¿sí? Y hablamos también de que si es grave estar un ratito estresado o no. Y creo que con el ejemplo del vaso queda recontra claro, ¿sí? Que el estrés justamente es algo que nos ayuda a enfrentarnos a un estímulo externo, como decían antes, pero ¿qué pasa si yo mantengo ese estrés durante una gran cantidad de tiempo? Y la realidad es que el cuerpo le empieza a pasar muy mal y nos empieza a pasar factura, ¿sí? Entonces ahí justamente es donde entendemos que el estrés prolongado en el tiempo es lo que termina siendo el estrés negativo, sí que trae consecuencias negativas para la fisiología del cuerpo, ¿sí? ¿Hasta acá todo claro? Clarísimo. ¿Alguna duda, pregunta, Perfecto. consulta, aporte que ustedes tengan ganas de hacer? También, Julián, bueno, y para Sí, todos, que los que quieran vayan escribiendo en el chat, si prefieren, y yo voy mirando y te voy leyendo las preguntas. Si alguno no dale, quiere hablar y buenísimo. prefiere por el chat, vamos por ahí. Obviamente también. Gracias por la aclaración. Bueno, vamos un poco a empezar a hablar de qué es lo que nos genera el estrés, ¿no? Porque obviamente que las situaciones de incertidumbre, especialmente en el contexto actual, de que no sabemos qué va a pasar, y lo puedo hablar quizás desde, bueno, yo soy de Argentina, ¿no? Desde la incertidumbre a nivel económico en el país, pero a nivel mundial puede ser incluso hasta lo que es el impacto ambiental, ¿sí? O sea, puede ser el motivo que ustedes tengan ganas de asignarle, está recontra presente, ¿sí? Entonces, el estrés prolongado, como decíamos, empieza a impactar sobre nuestro sistema, tanto físico, cognitivo y
básicamente nos empieza a lastimar cada vez más, ¿no? Entonces, está bueno entender esto, ¿no? Las emociones, que bueno, está la película esta que es absolutamente increíble, que si no la vieron se les recomiendo toda la vida, ¿sí? Porque básicamente nos explica cómo funcionan nuestras emociones. El estrés está la disputa un poco de si tiene que ver con, no con el sistema emocional directamente, pero sí lo que no cabe duda es que tiene su impacto sobre, ¿sí? Impacta sobre el sistema emocional. Y las emociones tienen que ver con la supervivencia. Entonces, como ya veníamos diciendo, el estrés está muy relacionado con esto. El cuerpo se va a ver modificado, ¿sí? Constantemente cuando nos exponemos al estrés y cuando los pensamientos también, como ya venimos diciendo. Y acá les abro la pregunta a ustedes para consultarles, bueno, ¿qué les pasa actualmente a ustedes cuando piensan en esta relación de incertidumbre y estrés, o si alguno quiere comentar por una cuestión particular que no tenga que ver con incertidumbre, bueno, si quieren compartirlo, obviamente, qué les pasa a nivel corporal, si lo sienten también a nivel cognitivo, en sus pensamientos, en sus relaciones, con sus afectos. Nada, quiero escucharlos un poco para ver también a ustedes cómo les impacta toda esta cuestión. Yo te lo voy a resumir en una sola palabra, en una situación personal que no viene al caso o general, pero cansancio. Buenísimo. Yo tengo esa sola palabra para resumir la pregunta que vos me haces en base a mí, en mi caso personal. ¿Te puedo hacer una pregunta respecto a eso o preferís Dale, dejarlo ahí? sí, 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 ¿Sí? no, por favor. Considerás, obviamente, que la sensación que vos tenés personalmente tiene que ver con este cansancio, pero ¿crees que el cansancio se queda ahí? Porque, a ver, cuando hablamos del cansancio es una cuestión física que me voy a dormir y se arregla, punto. Pero vos crees No, que el no, cansancio te no, el afecta, digamos, cansancio, también no, luego. obviamente que el cansancio no es el causante, es la consecuencia. Yo Claro. te la resalté como que es la consecuencia Y de, de varias situaciones. termina impactando Eh, no solamente en lo corporal, sino. en lo laboral, en lo personal, en lo familiar, Ok, si impacta en vos, impacta en todo, no hay manera de segmentarlo. buenísimo, genial. Muchas gracias por el aporte y por Gracias. compartirlo. ¿Alguien más que quiera compartir? Bueno, por si a alguno más le pasa, a mí, por ejemplo, que duermo súper bien, cuando estoy frente a una situación de alta incertidumbre, me desvelo y no puedo dormir. Y me dan las 2, 3 de la mañana y empiezo con el plan A, plan B, plan C, plan D, plan E, F. Si pasa esto, hago esto, esto. Y le doy tanta vuelta a la cabeza que no puedo dormir. Entonces, claro, cuando vas acumulando 2, 3 días de no dormir o de haber dormido 3, 4 horas, claro, te duele la cabeza, te duele la espalda, te duele el cuerpo, no te concentras, nada. A mí, tienen que ser situaciones muy extremas, ¿no? Pero cuando llego a esa situación, me afecta por el sueño. Cuando soy una persona que normalmente duerme súper bien, 8 horas por día sin problema. Ahí tengo dos comentarios para hacer sobre eso. Muchas gracias. Está buenísimo que lo compartas porque trae algo de lo que hablar que está muy bueno. Por un lado, que es la rumiación. La rumiación es un concepto que se habla en psicología que tiene que ver con justamente lo que ocurre cuando te vas a dormir y no puedes parar de pensar. Que tiene que ver con esta cuestión del. Quizás el deterioro es una palabra un poco fuerte, pero sí de la inestabilidad cognitiva por la incertidumbre, por esta ansiedad, que justamente lo que genera es una sobreproducción de pensamientos y no podemos dejar de pensar constantemente en cada uno de ellos. Y eso impacta obviamente en que no nos podemos dormir más, porque seguimos pensando y como decía recién, plan A, de la plana a la Z estamos pero repletos, ¿sí? Todo ocupado. Y por otra parte, que obviamente la rumiación es algo que se trabaja, es algo que se tiene muchísimas soluciones, porque el estrés tiene un montonazo de formas de trabajar, lo que es el próximo paso de la charla. Pero también lo otro que quería comentar sobre esto que está muy bueno es qué loco como, si bien es consecuencia de un sistema ansioso, el dormir mal, incluso en una persona que tiene muy buena higiene del sueño, qué loco como el sueño termina siendo causa, consecuencia y luego causa, y luego consecuencia, y luego causa. ¿Por qué? Porque si yo estoy ansiosa y no puedo dormir, y luego no puedo dormir por 2 días y por 3 días, y eso me termina impactando laboralmente y me pongo más ansioso, y constantemente termino digamos, en un círculo vicioso de causa-consecuencia en nivel sueño, que es lo que termina impactando constantemente en mí, ¿sí? ¿Y qué es lo más terrible de todo esto en cierto punto? Que es una pavada, pero no tan pavada al mismo tiempo, que es que
muchas personas lo que suelen hacer es ocultarlo. En vez de poder compartirlo o poder hablar con alguien, y creo que esto tiene que ver con lo que se mencionaba al principio de la charla, de no hace falta que llamen a este lugar cuando están teniendo un ataque de pánico, sino que está bueno que puedan utilizar estos recursos cuando ustedes creen que está empezando a impactar, digamos, un nivel de estrés que puede ser bajo, medio, alto, pero para poder buscar soluciones, para poder tener una compañía, para poder entender, bueno, cómo lo puedo compartir con algún compañero de mi equipo de trabajo, con algún líder, ¿sí? Con alguien para poder mínimamente que la otra persona sepa que le estoy pasando mal a nivel sueño. Porque eso me va a sacar un peso de encima que si me peso en la balanza bajé 4 kilos ya de todos los pensamientos que tengo, bueno, ya me saqué un peso enorme de encima. ¿Sí? Entonces, nada, me parece que está muy bueno recalcarlo un poco por ese lado. Ahora vamos a ir un poco más a ese terreno igual. Eh, ¿Alguien más quiere compartir su experiencia y demás? Yo cuando tengo bastante estrés o como que es que estoy ya pasado de rosca, lo que me pasa es, ahí justo vi el iconito de furia, ahí es como que me vuelvo mucho más irritable. Tiendo a contestar mal o a perder rápido la paciencia, pero cuando estoy muy, muy pasado. Qué bueno está ese comentario. Sí, totalmente. Sí, básicamente porque cuando nosotros nos estresamos se activa lo que es, y me meto con una pequeña palabra nada más, en lo que es biológico, se activa lo que es el sistema nervioso simpático, ¿sí? El sistema nervioso tiene como una división muy particular que es el sistema nervioso simpático y el parasimpático. El simpático tiene que ver con toda esta reacción de ansiedad y de estrés, y el parasimpático tiene que ver con la relajación, ¿sí? Y cuando se activa el sistema nervioso simpático y se sobreactiva y se mantiene en el tiempo, hay una eh, sobreproducción de pensamientos cognitivos. Empezamos a no tolerarlos ya directamente. Tenemos mucha menos paciencia para tolerar justamente todo lo que nos ocurre. Y no solamente de pensamientos, nos volvemos más irritables porque queremos que se termine el día, ¿sí? Queremos que se termine el día y punto. Y eso, obviamente, que quizás no es tu caso en particular, pero termina impactando en mis relaciones sociales, como decían antes. Se termina impactando quizás incluso en que iba a ir a jugar un partido de fútbol y no voy porque estoy recaliente, ¿sí? Porque no quiero hacer absolutamente nada, quiero que se termine el día y ya, ¿sí? Entonces, está muy buena también la mención de esta furia en particular. ¿Alguien más que quiera compartir? Sí, en el último tiempo a mí me Sí. estuvo pasando que con el estrés me salen como si fuesen una especie de dermatitis en el Uf, cuello o en partes del sí. cuerpo, que es algo relativamente nuevo. Me parece excelente tu comentario y mil gracias también por compartirlo. Y con eso voy directamente a la próxima diapo porque me das el pie perfecto para poder empezar a entender un poco ya la próxima parte de la charla que tiene que ver con esto de, bueno, como decíamos al principio, ¿no? Tratar de entender cómo me evalúo a mí mismo y cómo me percibo a mí mismo frente al estrés, ¿sí? Entonces, como vieron, tenemos, en principio, lo mencionaron todos ustedes, por eso ya también me aprovecho a pasar acá. Después, si alguien quiere compartir también su experiencia, el que lo puede escribir o mencionar al final, ¿sí? Pero fíjense cómo acá aparece la consecuencia a nivel corporal, en lo que es la dermatitis, por ejemplo. Aparece también lo que es las cuestiones más bien emocionales y cognitivas, ¿sí? Bueno, el insomnio también estaba por acá. La parte más emocional y cognitiva que tiene que ver con este cansancio, agotamiento, desmotivación, ¿sí? Tiene que ver un poco más por todo ese lado. También la parte emocional y cognitiva tiene que ver con esta furia, ¿sí? Y cómo el mix de estas dos, indefectiblemente, va a terminar impactando en la parte social, ¿sí? Entonces, me parece que está muy bueno poder entender, bueno, ¿no? Ir desglosando básicamente cada una de estas. ¿Qué ocurre? Probablemente para no puntualizar sobre el caso de la dermatitis y demás, que obviamente que es recontra normal, e ir a un caso que nos haya ocurrido a todos, y a todas también, obviamente, cuando hemos rendido un examen muy importante, un final de la universidad, un examen del secundario, incluso también las vivencias son muy particulares e individuales de cada quien,
pero lo más normal es que nos haya agarrado una gastritis de la hostia o simplemente habernos sentido con una gastritis de la hostia también, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo que es el sistema estresor está muy relacionado especialmente con las funciones corporales y principalmente con el estómago, ¿sí? Y el estómago, como ustedes quizás ya lo han escuchado mencionar en algún momento de sus vidas, es el lugar donde más sustancias a nivel ácidos y bla, 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 se producen, ¿sí? Entonces, cuando hay más acción estomacal, más acción gástrica, es muy normal, ¿sí? Que se empiecen a producir este tipo de consecuencias, como por ejemplo la gastritis, como por ejemplo cuestiones más bien en la piel, irritaciones, y bueno, todas estas particularidades más bien físicas, ¿sí? Los dolores de cabeza, migrañas también están muy relacionadas a altos niveles de estrés. Pero esto es justamente cuando la factura que nos pasa el cuerpo cuando empezamos a estar expuestos a altos niveles de estrés por una gran cantidad de tiempo, digamos. Esto ya es el tercer día que tengo el vaso de agua levantado, ¿sí? Esto no ocurre cuando, bueno, sí, estoy un poquito estresado por una cuestión muy particular durante el día, ¿sí? Es cuando el estrés se mantiene en el tiempo. ¿Sí? Lo mismo ocurre con la parte emocional y cognitiva, ¿sí? Ya lo mencionaban ustedes, la parte del agotamiento, del cansancio, la desmotivación, ahí me faltó la B corta, pero la desmotivación es basal, ¿sí? En la parte emocional y cognitiva. Cuando uno está estresado, la desmotivación es clarísima, ¿sí? Y de vuelta, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el estrés es causa y consecuencia. ¿Por qué? Porque empieza siendo una consecuencia del estrés prolongado en el tiempo y ahora que tengo una irritación o algo en el cuerpo, y me pongo más ansioso y estresado todavía. ¿Sí? Ahora que tengo miedo de quizás, no sé, me viene una noticia nueva en el laburo, bueno, como la que tuvieron ustedes hace 2 semanas. Y ahora qué pasa? Me pongo recontra estresado. Tengo una compañera que hacía un tiempo, una situación completamente distinta a la suya, pero hacía un tiempo por una cuestión económica, el trabajo había empezado a recortar personal. Y la desmotivación fue terrible en esta persona, ¿no? Quería trabajar más, empezó a hacer consecuencia por una noticia que le habían dado y en vez de estar trabajando y concentrada en sus cosas, terminó recontra desmotivada, recontra estresada, con la autoestima por el piso, porque creía que le estaban recortando el personal por una cuestión, por una falla personal, cuando en realidad era una cuestión, digamos, en Argentina obviamente lo vuelvo a mencionar, la situación económica es nada, bastante particular, entonces la inestabilidad en ese lado no tenía nada que ver con las cualidades personales o profesionales de esta persona, ¿sí? Entonces de vuelta termina siendo consecuencia y luego causa y consecuencia. ¿Sí? El agotamiento es una consecuencia en sí misma. Y fíjense cómo luego el aislamiento termina siendo una de las consecuencias más particulares del estrés. ¿Por qué? Porque una persona que vuelve a trabajar o simplemente estuvo laburando todo el día, quiere terminar el día, lo más probable, ¿sí? Antes estaba la imagen pre-pandemia de esta persona que, bueno, ¿no? Iba a trabajar todo el día, que vivía para trabajar en vez de convivir entre vida, trabajo y vida social, vivía para trabajar, ¿no? Entonces, tuvo un día en el cual estuvo estresado, en el cual se mantuvo estresada prolongado durante todo el día, vuelve a la casa y la verdad es que no sé si esta persona, por lo menos el ejemplo básico, digamos, es, no tengo ganas de hablar con nadie, quiero terminar el día e irme a dormir. Y eso impacta en mi relación con mis afectos, con mis hijos, con mis padres en caso de que convivan y demás, ¿sí? Entonces termina siendo una gran consecuencia a nivel social principalmente, ¿sí? Entonces, cuando mencionábamos al principio de la charla que íbamos a ver cómo evaluarnos respecto al estrés, está bueno poder evaluarnos en estos tres, entre comillas, claustros, ¿sí? En estos tres cuerpos de la parte, bueno, corporal, en la parte emocional y cognitiva y en la parte social, ¿no? Poder hacer como un autorregistro de cómo me siento particularmente en en estas tres zonas, ¿sí? Y la otra parte de la evaluación tiene que ver con estos tres puntos que tiene que ver con la intensidad, con la duración y con la frecuencia. ¿Qué quiere decir cada uno de estos? Bueno, la intensidad, esto cada quien, lo que más se suele utilizar son unidades de estrés, que es simplemente una numeración del 1 al 100, del 1 al 10, en la que cada uno le quede más cómoda. Em, pero que lo que va a buscar justamente es, bueno, entender, si yo primero que nada tratar de identificar en dónde es que estoy sintiendo un desgaste a nivel corporal, cognitivo o emocional, como consecuencia del estrés, ¿sí? Y luego poder entender a ese punto, a esa consecuencia en particular en cuanto a la intensidad. Bueno, ¿qué tan intenso es la sensación que me genera esto? Del 1 al 10.
bueno, con eso puedo hacer un seguimiento por lo menos respecto a la semana pasada o la semana que viene. ¿Sí? ¿Cuánto me duró esto? ¿Tuve un dolor de cabeza de 10 minutos o me sentí agotado durante 10 minutos o estuve todo el día que no podía más? Estuve desmotivado todo el día, me quería ir ya, quería dejar de laburar. ¿Sí? ¿Qué tan frecuente es? ¿Me pasa una vez por día, una vez por semana? ¿Me pasa 5 veces por hora? ¿Me pasa constantemente? ¿Sí? Obviamente que esto lo que va a ayudar es a no simplemente decir, che, estoy re estresado, no doy más, quiero terminar, sino que lo que va a ayudar es a, bueno, entender un poco más. Primero que nada, entender qué es lo que me pasa, porque el autoconocimiento es la clave a literalmente todo. Si yo no me conozco, no voy a poder eh, dirigirme a una carrera universitaria. Si yo no me conozco, no voy a poder dirigirme profesionalmente. Si yo no me conozco, no voy a poder dirigirme sexual o afectivamente. Si yo no me conozco, no puedo, ¿sí? No puedo avanzar. Entonces está bueno hacer esta pequeña mirada para adentro, ¿no? Y no tanto dejarme controlar por lo que me dicen desde afuera o por el futuro o por lo que se suele decir socialmente, sino ir un poco más a esta parte de, bueno, justamente, corporal, cognitivo, emocional y socialmente, qué noto y luego calificarlo en cuanto a intensidad, duración y frecuencia. ¿Sí? ¿Esto les sirvió? ¿O qué les parece? O si alguien quiere hacer algún comentario al respecto, si no seguimos. Sí, 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 está muy yo, bueno, es muy interesante en general. Justo también lo que decías al final de más allá de lo que uno perciba externamente, enfocarse a veces en uno, y que de hecho a veces el estrés es más psicológico de lo que uno piensa que lo que realmente está pasando. Eso es terrible, realmente. Es muy loco cómo solemos estresarnos más preventivamente. Un ejemplo personal que me pasó esta última semana fue, yo choqué me chocaron hace un mes, tenía que reclamar al seguro y el seguro me dijo, che, tenés que hablar con la persona que te chocó porque todavía no hizo la denuncia. Y yo pero me asusté un montonazo, me empecé a estresar, digo, che, le tengo que hablar a una persona que me chocó, se lo va a tomar pésimo, va a pensar que lo estoy acusando, me empecé a poner recontra nervioso, me sentí mal, me dolía la cabeza, no entendía qué hacer, y cuando lo llamé al tipo, el chabón respondió con la mejor de la zona, me dijo, olvídate, me recontra colgué, ahora llamo, hago la denuncia, te pido 1000 disculpas, y qué loco cómo no terminamos maximizando las cosas y tirando todo hacia un lado más catastrófico, porque, no sé, tenemos la tendencia a catastrofizar todo en vez de simplemente vivirlo y bueno, transitarlo sin pensar anticipadamente, ¿no? Simplemente sí, tratar de vivir momento por momento. Me parece muy, muy loco eso y gracias por traerlo de vuelta. No sé si sí, creo que sí, alguien yo más había quería prendido el micrófono. decirle, Sí, sí, creo que dijiste algo clave, es el tema del autoconocimiento, porque a veces, viste, que uno capaz que está como decía, en el baile de estar del estrés y no te das cuenta y es como que lo normalizás y esa autopercepción de que estás en esa situación, recién la ves cuando con compañera decía, que también a mí me pasó, que en algún momento te empezás a brotar y vos decís, ¿y por qué será que me pasó esto? Pero ya no naturalizaste todo el estrés que venís acumulando, pero sí, creo que es clave eso que dijiste. parece muy pero gracias por el comentario también. Sí, Y con sí, respecto a eso del estrés, también una de las cosas que puede pasar si lo acumulas y no haces nada al respecto, es que directamente un día colapsás y no servís para nada. Como que tratás de hacer las cosas y no salen. el famoso globito, que lo inflás, no inflás, no inflás y un día explotó. Y ahí y andás a ver para dónde explotó, ¿no? Eso ya también obviamente que es recontra particular e individual de cada quien. Pero sí, buenísimo el comentario también. Y si ustedes tuvieran que responderme esto, ¿por qué nivelarían el estrés o por qué tratarían de estar un poco menos estresados negativamente, digamos? Para vivir mejor. Ahí vamos. Para tener un valor de referencia también en el cual te puedas empezar a preocupar. No sé, como que digas, bueno, cuando yo estoy en hasta estrés 7, está todo bien. Cuando estoy en estrés 9, sé que me va a pasar algo. Entonces, nada, para poder estar atentos a eso, más que otra cosa. Parece excelente tu comentario. Muy, muy, muy buena reflexión. Eh,
Julián, sí, yo creo que ahí Noelia dijo algo clave y ahí un compañero recién también dijo el vivir mejor, que, a ver, que es lo que queremos todos, pero que en realidad no sabemos que tampoco qué cuernos es vivir mejor. Es una palabra tan como el famoso concepto de la felicidad. Pero yo lo notaba más lo que dice Noelia porque está bien. Yo creo que hay personas que ante el nivel 1 de estrés se desmoronan y hay personas que necesitan vivir a nivel 7 de estrés, pero que lo necesitan y que están en su zona de confort ahí. Obviamente. Entonces, ahí es donde las personas más que estudian de esto como vos saben y los que no, no sabemos en dónde nos paramos porque decir, me está pasando esto, pero capaz que para vos normal, o te autoconoces y decís, yo aguanto hasta acá y estoy viviendo el doble de esto y no va más. No sé si soy claro más o menos. Sí, recontra, recontra, recontra. Me parece muy bueno y justamente no volver a la parte del autoconocimiento, porque como vos muy bien decías, a ver, por un lado el estrés es algo, como decíamos al principio, ¿no? Recontra positivo. Si a mí me sirve y sé que funciona bajo estrés o bajo presión, mejor dicho, y bueno, obviamente que quiero lograr generar ese nivel de estrés, ¿no? Yo particularmente trabajo con deportistas. Entonces, si yo tengo un deportista que sale a la cancha o empieza a rendir y el tipo no está estresado, la verdad es que mucho no le va a servir, ¿sí? Entonces está bueno también justamente entender a quién, cuándo y para qué, ¿sí? Porque quizás este estrés, digamos, va a variar según esas tres preguntas dependiendo de quién sea la persona que está más o menos estresada, depende cuándo sea que está más o menos estresada y para qué está más o menos estresada. ¿Sí? Porque quizás yo juzgando desde lejos, querer darle una mano a alguien o notar a alguien recontra estresada, y me tengo que acercar y preguntarle mínimamente si se está chequeando, si está viendo. Es una cuestión del preocupamiento. Está muy bueno que ustedes puedan hacer ese acercamiento en caso de que sea para con alguien más, pero obviamente que es recontra necesario. Sí, en eso estoy muy, muy de acuerdo con lo que vos mencionabas. Pero volviendo un poco a lo que mencionaba también el compañero sobre el poder vivir mejor, ¿sí? El por qué nivelar el estrés, el por qué tratar de tener una vida un poquitito mejor, tiene que ver con esta distinción entre lo que es el nivel de vida y la calidad de vida, ¿sí? Por un lado tenemos el nivel de vida que tiene que ver con lo que tengo, pero tener un hermoso chalet que dé a un lago precioso, si yo no puedo disfrutar de lo que tengo y tengo ese chalet y no salgo nunca y estoy encerrado en mi cuarto todo el día o estoy encerrado en el escritorio todo el día laburando y cuando termino es de noche y me quiero dormir, la verdad es que mucho no me sirve, che, porque estoy estresado, porque salgo a putear por cómo están las ranas en el lago o lo que sea, o porque llovió un poco más, un poco menos, en vez de poder disfrutar de lo que tengo. Y quizás una persona que tiene muchísimo, muchísimo menos, simplemente con un balconcito que dé a un vecino, a un edificio de enfrente con un matecito, puede justamente tener la capacidad de disfrutar lo que se tiene. Entonces, la gran diferenciación entre el nivel de vida y la calidad de vida es justamente esa capacidad de poder disfrutar de lo que se tiene. Cuando uno está justamente expuesto a altos niveles de estrés y no se trata de hacer como este autoseguimiento y está como esta invisibilización de lo que uno siente porque no quiere mostrar que está estresado para afuera, por el motivo que fuere, ¿sí? El nivel de vida o lo que se muestra para afuera puede ser altísimo. Ahora, la calidad de vida, que es al fin y al cabo lo que queremos para poder vivir un poco mejor, ¿sí? Y acá volvemos a esta cuestión que mencionaban recién de que, y es como el ser feliz, y bueno, ¿qué es el ser feliz? Sí, lo importante es poder tener la capacidad de disfrutar de lo que se tiene. ¿Sí? Y eso es justamente lo que se logra con la presencia y atención en las prioridades individuales. Y las prioridades individuales tienen que ver con el autoconocimiento, porque si uno no se autoconoce, uno no determina qué es lo que le gustaría hacer o qué es lo que quiere lograr, más allá de lo laboral, digamos, y de las metas laborales y profesionales y de estos logros, digamos, eh, va a estar complicado, digamos. Hay que hacer un autoconocimiento más bien más holístico, ¿sí? Que no tenga que ver solamente con un ámbito particular. Y digo laboral porque estamos hablando de un ámbito laboral, pero esto puede ser a nivel deportivo también, ¿eh? Y esto puede ser a nivel, me quiero concentrar solamente en mi familia, y bueno, pero tampoco es un plano real ese, ¿sí? Porque también tengo que laburar en cierto punto.
por cómo estamos configurados hoy en día como sociedad. ¿Sí? Quiero pasar para no demorarnos tanto también, porque empieza a cerrarse un poco la charla, y es entender, bueno, qué es lo que puedo hacer, ¿no? Y qué recomendaciones les puedo dar yo a ustedes para que se queden justamente con estos pequeños tips, ¿sí? Para poder reducir un poco el estrés negativo y poder, de la mano de esta evaluación, bueno, che, ¿qué puedo hacer yo también? ¿Sí? Para reducir un poco más y poder tener un poquitito más de calidad de vida, por lo menos, ¿sí? Algunas pueden sonarles un poco más hippies que otras, no les voy a mentir, y esto depende también de cada quien. Eh, Esto se los adelanto y probablemente el prejuicio, el preconcepto, porque yo también lo tengo, existe y está. eh, yo como psicólogo también me especialicé en meditación, soy instructor de mindfulness y demás, entonces vengo un poco también de esa rama y de la presencia que viene un poco de ese lado, pero lógicamente que entiendo que es una herramienta recontra individual y que no le sirve a todo el mundo. ¿Sí? Pero una pequeña mención les voy a hacer un poco sobre ese mundillo. Así que, nada, está bueno ustedes también que lo tengan presente para que nada, que les quede como herramienta en caso de que la quieran utilizar. ¿Sí? Pero como verán, no son solamente de ese plano, sino que también hay un poco más basales. ¿Sí? Como por ejemplo, el punto número 1, que es tener un espacio de laburo seguro. ¿Sí? Si yo tengo un espacio completamente cerrado en el que no hay corriente de aire, llega una cuestión biológica que hace que la vaya a pasar pésimo durante todo el día. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno, porque no hay corriente de aire, porque estoy en un espacio cerrado, estoy con luz artificial y hay cuestiones biológicas a nivel corporal que honestamente durante miles y miles y miles y miles y miles de años estuvimos afuera. ¿Sí? Entonces, hay una necesidad de oxígeno, hay una necesidad de exposición al sol, hay una necesidad de movimiento que es lógica. ¿Sí? Entonces, si no tenemos eso asegurado y ya tenemos que tratar de asegurar las partes más básicas, que no tienen que ver ya con ponernos a pensar en nosotros mismos, de ponernos a meditar, de ponernos a hacer ejercicio, tiene que ver con lo básico, ¿sí? Que tiene que ver quizás un poco más por la parte de la ergonomía. ¿Sí? Pausas activas, ¿sí? El poder, esto lo solemos mencionar mucho en todas las charlas que damos, que es, eh, y no tener una botella de agua de 2 litros al lado, sino tener un vaso, ir a buscar a la cocina un vasito de agua cada vez que me quedo sin, ¿sí? Para poder mantenerme en movimiento. Hay muchas veces que estamos en reuniones literalmente todo el día sin parar y no nos damos cuenta de que estuvimos 4 horas seguidas, 5 o 6 horas seguidas sentados. Y la verdad es que no está tan bueno eso, ¿sí? Fomenta justamente a esta sensación de el encierro, de la claustrofobia, ¿sí? Que son todas, todo lleva eventualmente al mismo lugar de la reacción del estrés, ¿sí? Estilos de escritorio minimalistas han tenido evidencia de generar menos estrés, ¿sí? No tener 10 millones de cosas, papeles, carpetas por todos lados, sino poder tener el monitor o los monitores, el tecladito, lo que se necesite y no mucho más que eso, ¿sí? Y tener una buena higiene del sueño, que esto lo mencionábamos ya, pero justamente si tenemos una mala higiene del sueño termina siendo causa y consecuencia en sí misma. Porque dormimos mal un día, laburamos mal el otro día y estamos estresados porque laburamos mal, entonces volvemos a dormir mal, ¿sí? Entonces, cuidar justamente la higiene del sueño se le dice de esta forma justamente al tratar de dormir, por ejemplo, 8 horas por día. ¿Sí? Cuidar al sueño. En segundo punto, la presencia, que esta tiene que ver con la mención un poco más de este plano del mindfulness, como les decía. ¿Sí? Si nosotros nos ponemos a pensar en lo que va a pasar mañana, en lo que puede pasar de acá a una semana, de lo que puede pasar de acá a 2 semanas, nos olvidamos y acá les hablo desde lo más básico que existe, ¿sí? Que es agarrar el vaso y poder sentir la temperatura del vaso, si mi vaso está frío, si mi vaso está tibio, está caliente, y si se ponen a pensar ustedes, lo más probable es que nunca se hayan puesto a pensar, por lo menos no en la última semana, a menos que alguien lo haya practicado de forma particular, en la temperatura de la taza que agarraron. Qué más lindo que en invierno, por ejemplo, agarrar una taza de café caliente y sentir la temperatura de la taza, ¿no? Entonces, concentrarse en estas cuestiones más particulares de la hora, del hoy, en vez de concentrarse en las cosas que pueden pasar o en las cosas que han pasado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es toda ideación. ¿Sí? El estar pensando en lo que pasó ayer o en lo que pasa mañana es toda ideación y es llevar el plano imaginario a la reacción de lo que me puede llegar a estresar. ¿Sí? En vez de disfrutar plenamente de esas pequeñas cosas que más allá, ¿no? de lo que puede haber sido una re buena reunión, ¿no? Y si tenemos una re buena reunión, che, decir, "Che, qué buena reunión, entonces que vamos a tener. Qué piola, poder también como juzgar positivamente y negativamente también, obviamente, las reuniones, los pequeños acontecimientos del día, ¿sí? En tercer punto, y esto quizás voy a ir al ejemplo básico que mencionamos antes de esta cuestión del estar cansado, ¿no?
cuando estamos cansados, termina impactando literalmente en todo, ¿sí? Entonces, hay muchas veces que el agotamiento o el no querer trabajar más en el lugar, ¿sí? Tiene que ver con una consecuencia que puede ser del estrés, que puede ser simplemente el estar cansado. Entonces, la idea del reevaluar tiene que ver con decir, che, ¿realmente estoy frustrado y no tengo ganas de volver acá? O quizás va un poco más por el lado de que simplemente estoy cansado y estoy juzgando de más porque estoy cansado. Salir de ese lugar catastrófico y automático de no tengo más ganas de laburar más o no me banco más a esta persona simplemente por el hecho de que esté cansado, ¿sí? Entonces, reevaluar desde dónde es que yo estoy diciendo las cosas, ¿sí? Nosotros, el pensamiento es directamente consecuencia de lo que vivimos, literalmente, y de cómo nos sentimos corporalmente. Y si estamos acostumbrados a pensar siempre de la misma forma, y la consecuencia probablemente va a ser siempre la misma, ¿sí? Y por último, esta cuestión de, bueno, el buscar el apoyo, ¿sí? Que esto se los comentaba antes, y amplifico un poco lo que decían al principio, ¿no? Primero que nada, desmitificar que estar estresados es normal. ¿Sí? Hace un tiempo me acuerdo, y no me olvido más, una persona me dijo, nada, si no estás estresado, tu trabajo es demasiado fácil. Y yo me quedé como, che, pero pará, ¿desde dónde estamos entendiendo el estrés y a qué te referís cuando estás diciendo eso, no? Em, Como que hay que estudiar todas cosas que sean recontra complicadas, y hay que complicarnos la vida, y hay que buscar el estar estresado y estar con 10 millones de cosas para poder sentirnos productivos y poder demostrar que estamos haciendo bien las cosas. Y eso tiene que ver un poco con esta distinción del nivel de vida, la calidad de vida. Si yo disfruto con menos y tengo una buena calidad de vida y puedo sobrevivir y está todo bien, listo, de buena para. ¿Por qué quiero más? ¿No? Porque está esta necesidad constantemente del querer más. Y eso obviamente que es completamente subjetivo, ¿no? El conformarse con poco, quizás poco para mí son 10 millones de cosas y poco para ustedes son 3 cosas, o al revés, ¿sí? Compartirlo con el equipo de trabajo, ¿sí? No guardarme para mí, che, está muy bueno a veces aclarar, hoy estoy teniendo un día pésimo. Probablemente más de uno lo haga, porque eso es una de las prácticas más normales o por lo menos que más se fomentan, ¿sí? Poder adelantar con el líder, o que mismo que el líder lo aclare de las cosas que más fomentan a que el grupo también sea un grupo sano, ¿sí? Porque el líder no es la líder no es una persona, un semidios, digamos, es una persona humana también y también la puede estar pasando mal, ¿sí? Entonces también como líderes está bueno poder empatizar un poco y poder también bajar un poco la vara y decir, che, hoy le estoy pasando pésimo. O dormí mal, hace 3 4 días vengo durmiendo pésimo, ¿sí? Y por último, también apoyarse no solamente en estas herramientas profesionales que también nos ofrecen eh, algunos lugares de trabajo, sino poder apoyarse también en los vínculos sociales, y poder blanquearlo con la familia, poder, eh, nada, simplemente buscar apoyo, ¿sí? Cuando nosotros estamos estresados tendemos a aislarnos por una cuestión de que, nada, no está bueno comentar algunas cosas como que sí, me duele el estómago porque tenemos miedo de que nos digan que estamos recontra estresados o que tenemos una dermatitis porque estamos recontra estresados o bla, 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 eh, y que nos vengan a juzgar de que, y me parece que tenés que aflojar un poco. Entonces esto termina teniendo como consecuencia que nos aislemos. Es el poder buscarlo desde un lado más asertivo, si la asertividad tiene que ver con poder comunicar efectivamente los mensajes sin ninguna emoción que pueda llegar a alterar el significado de ese mensaje, ¿sí? Poder blanquearlo lo más asertivamente posible con nuestros afectos, ¿sí? Para que nos puedan apoyar. Y por último, para ir finalizando, no lo vamos a hacer, no se los voy a mostrar porque creo que en el espacio virtual no está tan bueno hacer este tipo de prácticas, pero sí creo que la respiración abdominal, que es algo que tarda literalmente entre 30 segundos y 5 minutos, no más que eso, es una herramienta, es un truco que literalmente todos deberían conocer, ¿sí? ¿Por qué? Primero que nada porque ayuda a desactivar el sistema nervioso simpático que se los comentaba antes y activar el parasimpático que tiene que ver con la relajación, con el estado de este espacio más cómodo, ¿sí? No tanto con la alteración cognitiva, sino más con el relax cognitivo para poder dejar de rumiar y poder empezar a dormir, ¿sí? Recuerden la rumiación, esta cuestión del estar pensando constantemente y no poder dormir, ¿sí? En segundo punto, eso vendría a ser la razón nerviosa del por qué sirve. En segundo punto, y esto me parece recontra interesante, que se puede entender, obviamente, al estrés como una reacción fisiológica, como les decía al principio, mientras que se puede entender a la respiración como una respuesta. No es lo mismo reaccionar que responder.
La respuesta es algo propio, es algo voluntario, mientras que la reacción es algo quizás un poco menos controlable, ¿sí? Hay algunas que son más y otras menos controlables, ¿sí? Una reacción impulsiva puede ser controlada, por ejemplo. Una reacción fisiológica, y no tanto, pero sí se puede responder frente a ello. Entonces, cuando nosotros nos notamos, nos autopercibimos que estamos teniendo una reacción que no está tan copada, y bueno, poder tener una respuesta que también esté copada, digamos, para contrarrestar, es algo que nos puede ayudar mucho más a responder de forma más asertiva, por ejemplo, como decía recién, más productiva también, ¿por qué no? ¿Sí? El tener esta pausa activa, como decía antes, con el vaso de agua, bueno, poder tener 5 minutos cada 4 horas que sean para mí. Y sentarme un toque al solcito si puedo, si tengo la posibilidad de decir, me voy a tomar 5 minutos para respirar tranquilito y resetear un cacho, ¿sí? Y por otro lado, si nosotros estamos más tranquilos, más relajados, y probablemente nuestros vínculos sean más saludables. Y esto también es causa y consecuencia. Si mis vínculos son más saludables y me siento más acompañado, y obviamente que voy a estar más acompañado, más cómodo, voy a estar con gente, ¿sí? Me voy a sentir más feliz porque voy a estar más acompañado por estos vínculos, ¿sí? ¿De qué se trata la respiración abdominal básicamente? Por esto puse la imagen porque es así de simple de ejemplificar. Es, si se puede cerrar los ojos, apoyar las manos sobre el regazo, estar sentados y poder respirar por la nariz y lograr que las manos, digamos, que se empuje el pupo, lo que sería el pupo, lo que se empuje el estómago, que nos empuje eso, la mano. No respirar en el pecho, sino poder respirar desde la zona abdominal, ¿sí? Justamente. Ustedes tienen que poner la mano sobre el pupo, sobre el estómago, y respirar con la nariz. Si ustedes sienten que el pupo, no, que el estómago no se va para adelante, no crece, lo están haciendo mal. Tienen que justamente sentir cómo la zona abdominal crece, ¿sí? Porque eso va a generar que la respiración sea mucho más efectiva y va a estimular de una forma muy beneficiosa a todo el sistema nervioso que va a promover justamente una relajación, ¿sí? Eso sería un poco la charla que tenía planificada para ustedes hoy, así que nada, obviamente agradecerles por haber estado hasta esta instancia y ahora sí, dejarles a ustedes el espacio de duda, consulta, para que, bueno, puedan compartir también qué se quedaron, si hay algo que quieran comentar y demás, ¿sí? Recontraabierto el espacio. Me parece súper útil el tema de la respiración porque es increíble cómo te puede cambiar literalmente, tomarte unos minutos para respirar de otra manera, para bajar la ansiedad y todo. Es algo tan simple que a veces no sabemos y que ayuda un montón. Para que se den una idea, y esto lo tiro como dato de color, en los hospitales y demás, a la respiración abdominal le dicen la respiración sublingual. Mm, Es muy loco porque la respiración Claro, sí, sublingual se lo dicen por la digamos, pastilla la esa. pastillita sublingual que se puede llegar a consumir. Bueno, la respiración abdominal tiene el mismo efecto literalmente y es algo Ujú. completamente natural. Entonces, nada, está buenísimo el comentario y esa reflexión. Lo que comentabas del tema del sol, yo me acuerdo que cuando íbamos nos tocaba ir a Nobleza, teníamos que ir al cliente con alguna implementación de uno de los sistemas. Ellos tenían el comedor y a la salida siempre, después de comer, íbamos y nos quedábamos sentados un ratito ahí al sol y eso es como que te desconectaba de todo lo que habías hecho. Hasta ahí es como que entraba ya nuevo. El sol es un antidepresivo natural, literalmente. Por una cuestión fisiológica, o sea, fuera de toda broma, el sol es un antidepresivo natural. Con lo cual, una exposición al sol de por lo menos 10 a 15 minutos por día es sumamente beneficiosa para el cuerpo humano. Bueno, si no hay más reflexiones finales y demás, nada, no me queda más que agradecerles obviamente por haber estado hasta el final. Y bueno, nos volveremos a ver en el próximo ciclo, en la próxima charla. Así es. Buenísimo. Bueno, Julián, muchísimas gracias. Gracias a todos por haber participado y nada, los esperamos para la próxima. Ya les diremos el próximo tema. Así que bueno, muchas gracias a Gracias. todos y hasta la Muchas próxima. gracias.